Bienvenidos a este repaso del curso de lógica. Este video va dirigido para todos aquellos que tengan alguna dificultad con alguno de los temas que hemos visto a lo largo de este curso. En este repaso se espera poder solucionar cualquier laguna mental que pudieras tener. Aún así, a lo largo del video, en la parte superior derecha encontrarás unas tarjetas que te dirigirán a los videos donde se han desarrollado estos temas, de forma quizá un poco más amplia. Te recomendamos ver el video completo, ya que esta es una de las bases más importantes para la lógica. De esto va a depender el día de mañana los ejercicios y análisis que hagamos. Por eso, te recomiendo ir poniendo pausa si es que lo necesitas y tomar tus propios apuntes. Comencemos. La pregunta que nos obliga a este curso es: ¿qué es la lógica? Cuando nosotros hablamos de algo lógico, lo podemos hacer en un sentido coloquial, como algo que es obvio. Sin embargo, la lógica es una ciencia que estudia el pensamiento. El objeto de estudio de la lógica, por lo tanto, es el pensamiento. Esto es sumamente importante, ya que la lógica busca que el pensamiento sea ordenado, correcto, coherente. A la lógica la podemos dividir en lógica material, lógica formal y lógica simbólica. Para algunos autores también está la lógica informal o la que utilizamos en la vida cotidiana. Cada una de estas lógicas tiene su propio objeto de estudio. En este curso de lógica estamos hablando de la lógica en un sentido general, aunque vamos a abordar temas de cada uno de estos tipos de lógica. Si decimos que la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento, ahora tenemos que preguntarnos qué es el pensamiento. El pensamiento se puede definir como el proceso cognitivo con el que el ser humano genera ideas, establece relación entre las ideas y adquiere conocimientos. Esta definición abarca las operaciones básicas del pensamiento, que es uno de los puntos que tenemos que abordar a lo largo de este curso. Las operaciones simples del pensamiento. Podemos dividir el pensamiento en operaciones, siendo 3 las operaciones simples. Simple aprehensión. La simple aprehensión es la operación del pensamiento que por medio de la abstracción el ser humano es capaz de crear una imagen mental de la realidad, es decir, crear ideas. La segunda operación del pensamiento es el juicio. Esta operación tiene la finalidad de relacionar ideas. Finalmente tenemos el raciocinio. Como operación del pensamiento, el ser humano es capaz de establecer relación no solo de ideas, sino ahora de juicios lógicos. Por lo tanto, tenemos 3 elementos que no tenemos que confundirlos. Por un lado tenemos la operación del pensamiento. Por otro, el pensamiento que genera esa operación de la mente. Como los pensamientos están en nuestra mente, estos son expresados ya sea de forma oral, escrita o por algún otro medio representativo. A eso es a lo que le llamamos expresión del pensamiento. Entonces, no hay que confundir la operación mental con su producto, que es el pensamiento que está en la mente, y la manera en que lo expresamos. La primera operación decíamos que es la simple aprehensión, que es un proceso que por medio de la abstracción nosotros generamos un pensamiento llamado idea. Es decir, que la simple aprehensión es el proceso a partir del cual el ser humano puede capturar la realidad en un sentido figurativo y generar una imagen o una fotografía mental de esa realidad. Es a lo que nosotros les llamamos las ideas. El pensamiento que genera la simple aprehensión, la idea, es expresada por medio del concepto. Es decir, que la idea está solo en el pensamiento y solo hasta que se expresa, ya sea de forma oral, escrita o con alguna otra representación gráfica, esa como nosotros le vamos a llamar concepto.
Hay un video que tenemos en este canal, Formando la Red, en el que te explico cuál es el proceso a partir del cual conocemos. En este proceso te explico también cómo es que el ser humano genera ideas en su mente. Pero de manera general espero que haya quedado claro que la primera operación del pensamiento, la simple aprehensión, genera ideas. Y estas ideas están en la mente. Solo hasta que las expresamos las debemos de llamar conceptos. La segunda operación del pensamiento es el juicio. El pensamiento que se genera se llama juicio lógico. Decíamos que la operación del pensamiento consiste en relacionar ideas. El pensamiento que se genera por medio de la operación juicio es la afirmación o negación de una idea. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos la idea de perro. La idea está en nuestra mente y lo podemos expresar. Cuando yo digo la palabra perro, estoy expresando esa idea por medio de un concepto. La expresión de esa idea es el concepto. El juicio lógico consiste en afirmar o negar algo sobre esa idea, o cualquier idea. Por ejemplo, yo puedo afirmar que el perro tiene 4 patas o puedo negar que el perro no vuela. A esa afirmación o negación es a lo que se le llama juicio lógico. El juicio lógico también se encuentra en la mente y solo hasta que se expresa, por ejemplo en este caso que lo expreso por medio de la palabra, el perro tiene 4 patas, es a lo que le llamamos proposición. ¿Qué es la proposición, pues? Es la expresión del pensamiento juicio lógico que se generó gracias al juicio, y este consistió en relacionar ideas o en afirmarlas y negarlas. La tercera operación del pensamiento se llama raciocinio. El raciocinio genera el pensamiento llamado silogismo, y su expresión del silogismo es el argumento. De igual que los demás, los pensamientos se encuentran en la mente y las expresiones es hasta que nosotros podemos externarlas al mundo exterior. Más adelante hablaremos de silogismo y argumento de forma general. Sin embargo, no hay que olvidar que el silogismo está en el pensamiento y la expresión del silogismo es el argumento. Estas son las 3 operaciones del pensamiento. Si nos enfocamos concretamente al primer pensamiento que generamos, al más simple de todos ellos, es las ideas. Nosotros tenemos ideas en nuestra mente y estas pueden ser de diferente forma o de diferente tipo. Por eso en lógica a estas ideas se les han clasificado. La clasificación es de la siguiente forma. Nosotros podemos tener ideas según la forma en la que las adquirimos. Por ejemplo, por medio de la simple aprehensión o el proceso de abstracción es a lo que le llamamos ideas directas. Pero también tenemos ideas indirectas. Las ideas indirectas son aquellas que se generaron gracias a las ideas directas. También tenemos las ideas innatas, considerando a la teoría que sostiene y afirma que el ser humano desde el momento en el que nace ya viene con alguna serie de ideas. También hay ideas discursivas o ideas arbitrarias. No olvides que te estamos recomendando los videos donde damos ejemplos o abordamos estos temas de forma más amplia. También tenemos las ideas según la extensión. Según la extensión, podemos clasificar las ideas en ideas singulares, colectivas, trascendentales, universales o particulares. Según la extensión, este elemento de extensión es sumamente importante para los siguientes temas, ya que cuando nosotros hablamos de las ideas tienen una extensión natural, una categoría. Por ejemplo, no es lo mismo decir este perro. Cuando yo digo este perro, esta idea tiene una extensión particular. Es más, tiene una extensión singular. Estoy hablando de un perro en concreto, es singular. Y no es lo mismo que decir, por ejemplo, todos los perros. Cuando yo hablo de todos los perros del mundo o del universo, yo estoy haciendo referencia a una idea universal. Las ideas, entonces, las podemos clasificar también según la extensión.
Y el tercer tipo de clasificación en el cual nosotros podemos identificar a las ideas es según su comprehensión. Es importante observar que aquí comprensión lleva la letra H. No es lo mismo hablar de comprensión con H y comprensión sin H. Según la comprensión, las ideas pueden ser clasificadas en abstractas, unívocas, equívocas, análogas, simples, compuestas o complejas. Estas tres clasificaciones de las ideas son las más generales. Para algunos autores existen otros tipos de clasificación, pero para un curso introductorio de lógica basta con entender estas tres. Vamos a ver algunos ejemplos de estas ideas. Decíamos, este perro. Cuando yo digo este perro hablo de una idea singular. Hace referencia a este concepto a un ser particular, singular o un ser específico. Cuando yo digo Pedro, es un particular, no es un singular. Puede ser cualquier Pedro. Si yo dijera el muchacho que está ahí, que se llama Pedro, quizás sí hablaría de algún singular. Pero en este sentido, que solo tengo Pedro, entonces sería una idea particular. Racional. La palabra racional, el concepto racional hace referencia a una idea que es abstracta. Lo racional es algo abstracto. Manada. El concepto manada hace referencia a una palabra de tipo colectiva que se aplica a un grupo de seres. Yo no puedo aplicar el término o el concepto manada a un solo ser. La manada exige por su extensión el ser aplicada a diferentes seres, ya que su relación de entre seres es lo que forma la manada. Estos son 4 ejemplos de las ideas que más adelante vamos a ir retomando. Proposiciones. Ya vimos las ideas y su expresión es el concepto. Ahora es momento de ver al juicio lógico y que su expresión es la proposición. Decíamos que el juicio lógico es afirmar o negar algo de las ideas. Y cuando nosotros expresamos ese juicio lógico es a lo que llamamos proposición. Las proposiciones tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Pero no hay que olvidar que la esencia de una proposición es la afirmación o negación, que puede estar de forma implícita en el verbo o de manera explícita. Según las ideas que tenemos, este perro, yo puedo afirmar o negar algo. Este perro tiene 4 patas. Ahí está mi sujeto, este perro, mi verbo, tener, y mi predicado 4 patas. La esencia de esta proposición es afirmar. Estoy afirmando algo de algo. Estoy afirmando que el perro tiene 4 patas. De mi idea, Pedro, yo también puedo afirmar o negar algo. En este caso vamos a negar que Pedro no tiene alas. Este es otro tipo de proposición. Si te das cuenta, ya tenemos una proposición que es afirmativa y ahorita tenemos una proposición que es negativa. El ser humano es racional. También tenemos una proposición que es afirmativa, pero en este caso es universal. Yo aquí estoy hablando del ser humano en un sentido amplio, general o universal. Y estoy afirmando que él es racional. Manada. Manada podemos afirmarlo a un grupo de seres como lo es el lobo. El lobo pertenece a la manada. En estos 4 ejemplos que te pongo de proposiciones, contamos con un sujeto, un verbo y un predicado. Y si observas, seguimos manteniendo la esencia de la proposición, que es afirmar o negar. Las proposiciones. Toda proposición tiene propiedades que las van a caracterizar. Las propiedades de las proposiciones son cualidad. Una proposición, en cuanto a su cualidad,
puede dividirse en juicios afirmativos y juicios negativos. Quiere decir, en nuestro ejemplo anterior que decíamos, el perro tiene 4 patas, esa proposición tiene una cualidad afirmativa. Estoy afirmando algo del perro. Y también puedo yo negar algo. Pedro no tiene alas. Esa proposición tiene una cualidad negativa. Te dejo la tarjeta del video donde te explico más a detalle cada una de estas proposiciones y te doy ejemplos. Cantidad. Podemos dividir las proposiciones en juicios universales y juicios particulares. No es lo mismo decir este perro tiene 4 patas que decir todos los perros del mundo tienen 4 patas. Un juicio es universal o particular según la extensión del término aquel al que le estoy afirmando o negando algo. Cualidad y cantidad son las dos propiedades de las proposiciones que nos van a servir para explicar los siguientes temas. No quiere decir que sean las únicas, porque también tenemos según la propiedad fundamental y lo dividimos en juicios verdaderos y juicios falsos. No olvides que una cosa es la verdad y otra cosa es algo cierto o correcto. Nosotros hablamos de juicios verdaderos cuando aquello que se está afirmando o negando coincide realmente con la realidad. Si yo digo los perros no vuelan, esta proposición negativa es verdadera. En cuanto a su propiedad fundamental es verdadera. Los perros no vuelan. Sin embargo, si yo dijera, por ejemplo, el perro es un anfibio, ese sería un juicio falso. No coincide con la realidad. El perro no es un anfibio. Entonces, cuando yo digo que el perro es un anfibio, en afirmación, cuando digo el perro es un anfibio, estoy hablando de un juicio falso, porque no coincide con la realidad. Entonces, no hay que confundir verdad con correcto o certeza, con algo cierto. Según el nexo, siguiente propiedad, podemos tener juicios necesarios y juicios contingentes. Según la comprensión, sin H, tenemos juicios analíticos y juicios sintéticos. Y según la fundamentación, tenemos juicios a priori y juicios a posteriori. Según la unidad, tenemos juicios simples o juicios compuestos. Y según la composición, tenemos juicios copulativos, disyuntivos, condicionales o reduplicativos. Esas fueron las propiedades de la proposición. Ahora bien, decíamos que las proposiciones, dentro de todas sus propiedades, tenemos propiedades que son cantidad y cualidad y nos iban a servir para explicar el siguiente tema. El siguiente tema que estamos viendo es el siguiente tema que tenemos que ver es el de la oposición. Hablamos de oposición a una clasificación de las proposiciones según la cantidad y cualidad. No olvides, cantidad y cualidad son dos propiedades de las proposiciones. Estas nos sirven para entender algo llamado oposición. Por ejemplo, yo tengo una proposición que en cantidad puede ser universal y su cualidad puede ser afirmativa. Por ejemplo, todos los hombres son racionales. Esta proposición es de cantidad universal y de cualidad afirmativa. En lógica, a las proposiciones que son universales afirmativas se les designa con la letra o la vocal A. Esta nomenclatura nos va a servir para entender este tema y uno de los siguientes. Entonces, una proposición universal afirmativa es tipo A. Ejemplo, todos los hombres son racionales. Si nosotros vemos su parte contraria, tenemos una proposición universal negativa. Si yo digo ningún hombre es racional, tengo una proposición cuya cantidad sigue siendo universal, pero ahora la cualidad es negativa. La oposición lógica consiste en decir una proposición
cambiando su cantidad o cualidad, y se le llama oposición porque, si te das cuenta, es algo contrario a la primera proposición que hemos designado. También tenemos proposiciones que son particulares y afirmativas. Un ejemplo de una proposición particular y afirmativa es: algún hombre es racional. A este tipo de proposiciones se les designa con la letra o la vocal I. Y las proposiciones particulares negativas se les designa con la letra o la vocal O. En el ejemplo sería: ningún hombre es racional. En singular, ahí se me pasó una S. Ningún hombre es racional. Entonces, la oposición es el análisis de una misma proposición que se ha escrito en sus 4 vertientes, según cantidad y cualidad. Repito, la oposición lógica es el análisis de una misma proposición que se ha escrito en sus 4 vertientes, según la cantidad y la cualidad. En otras palabras, según las 2 propiedades de la proposición cantidad y cualidad, podemos de una misma proposición convertirla en 4 tipos diferentes. Universales afirmativas las designamos con letra A, universales negativas las designamos con la letra E, particulares afirmativas las designamos con la letra I y particulares negativas las designamos con la letra O. A esta relación de oposición entre una proposición en diferentes vertientes según la cantidad y la cualidad, se generan diferentes tipos de oposición. Por ejemplo, entre estas dos, la oposición entre una universal afirmativa y una universal negativa en lógica se le llama oposición contraria. Por ejemplo, entre esta universal afirmativa y la particular negativa, o bien viceversa, universal negativa y la particular afirmativa, a estos tipos de oposición se les llama contradictoria. A la oposición entre la universal afirmativa y la particular afirmativa se le llama subalterna, al igual que a la universal negativa con la particular negativa. A la particular afirmativa, la oposición con su particular negativa es subcontraria. A esta gráfica o a esta tabla es a lo que se le conoce como oposición lógica, que era ese análisis de una misma proposición en sus 4 diferentes vertientes según la cantidad y la cualidad. En lógica existen una serie de reglas en esta oposición. Estas reglas son fácilmente deducibles. Por ejemplo, si yo sostengo que todos los hombres son racionales, es decir, esta proposición universal afirmativa, si yo sostengo que es verdad que todos los hombres son racionales, en automático su contraria será falsa. Si yo sostengo que esta universal afirmativa, todos los hombres son racionales, es algo verdadero, su particular afirmativa es falsa, pero también puede ser verdadera. Te encargo que tú analices cada una de estas relaciones con oposición y descubras cuáles son las reglas que las sostienen. Sin embargo, no olvides que hay un video donde te explico detenidamente cada una de estas oposiciones lógicas. Raciocinio, que es nuestra tercera operación del pensamiento, en donde el consecuente está ligado con un nexo necesario al antecedente. Esta es una definición general de raciocinio, aquella operación del pensamiento donde el consecuente está ligado con un nexo necesario al antecedente. Pero también lo podemos decir de esta forma, que son el conjunto de juicios en donde el último se deriva necesariamente de los primeros. Quiere decir que el raciocinio ya es un proceso mental, una operación mental más compleja que la simple aprehensión y el juicio. Para el raciocinio ya estamos mezclando diferentes juicios lógicos o proposiciones.
Veamos lo siguiente. No hay que perder de vista, silogismo o argumentación son el conjunto de juicios en donde el último se deriva necesariamente de los primeros. Yo tengo aquí una proposición. El delito de robo merece pena de 10 años de cárcel. Esta es una proposición. Es una proposición afirmativa. Yo estoy afirmando que el delito de robo merece pena de 10 años de cárcel. Es una proposición que es universal. Cualquier delito de robo merece la pena de 10 años de cárcel. Si yo tengo otra proposición, por ejemplo esta, Juan robó. Juan robó es una proposición particular afirmativa. Es particular afirmativa, hablo de un sujeto particular, Juan, singular, y estoy afirmando algo que robó. Según la definición que tenemos acá, nos dice una argumentación, que es la expresión del silogismo, no hay que olvidarlo. La argumentación como expresión del silogismo es un conjunto de juicios. Aquí está un juicio y aquí tengo otro juicio, en donde el último se deriva necesariamente de los primeros. Aquí, ¿cuál sería la conclusión a la que llego? Si yo afirmo que el delito de robo merece la pena de 10 años de cárcel y afirmo que Juan robó, la conclusión a la que llego es que Juan merece pena de 10 años de cárcel. Por eso la definición de la argumentación nos dice en donde un juicio, el último, se desprende o se deriva necesariamente de los otros dos. La conclusión a la que yo llego de que Juan merece 10 años de cárcel fue en relación con las otras dos proposiciones. Solamente que aquí ya va a pasar un cambio. Cuando nosotros en argumentación tenemos estas tres proposiciones, ya no les llamamos proposiciones, sino que les vamos a llamar premisas. Este cambio de nombre se debe a que una premisa hace sumamente referencia a una relación entre proposiciones. No olviden que la proposición en sí misma solo es afirmar o negar. Cuando ya las mezclamos o las relacionamos dentro de un argumento, es cuando se les cambia el nombre a premisa. Veamos otro ejemplo. Si llueve, el suelo se moja. Ayer llovió. ¿Cuál es la conclusión que puedo deducir de esto? Pues que ayer el suelo se mojó. Si te das cuenta, esta última premisa, ya no hay que llamarle proposición, ya hay que empezarla a llamar premisa. Esta última premisa se desprende de las otras dos. Los mexicanos son americanos. María es mexicana. Primera premisa, segunda premisa y conclusión. María es americana. En este último ejemplo, quiero explicarte lo siguiente. En una argumentación, en un argumento, las premisas tienen términos. Y son tres los tipos de términos que puedes encontrar en un argumento. Un término que podría considerarse el mayor de ellos, término mayor, y lo vamos a simbolizar con la letra T. Esta nomenclatura también es necesario aprenderla en este curso de lógica. El término mayor hace referencia a la extensión. ¿Te acuerdas que hablábamos de las ideas según la extensión? Pues es lo mismo acá. Hay términos que tienen mayor extensión que otros. Por ejemplo, si yo digo mueble y digo silla, el término mueble tiene mayor extensión que el de la silla, porque en mueble puedes ubicar a diferentes seres, no solo a la silla, a las mesas, bufeteras, burós, etc. La silla es un término en este caso menor en relación con mueble. Entonces tengo tres tipos de términos: un término mayor, un término menor y un término medio. En lógica, el término medio es el más importante porque es gracias a él que podemos llegar a las conclusiones. Por ejemplo, en este caso que tengo, los mexicanos son americanos, María es mexicana, conclusión, María es americana. Mi conclusión, María es americana,
fue posible gracias al término mexicano. De esta forma ya podemos identificar que los mexicanos en la primera premisa o mexicana en segunda premisa es mi término medio. El término medio permite unir a los otros dos, al mayor y al menor. Mi término menor es María porque estoy hablando de un sujeto particular, pero cuando yo digo americano o americana estoy hablando de una palabra o un término que tiene mayor extensión. No olvides que hablamos de una extensión como categoría mental. Término mayor, T mayúscula, americano. Término medio, M, mexicano. Término menor, T minúscula, María. Repito, no olvides esta nomenclatura. Vamos a ver las partes de un silogismo. Un silogismo o un argumento, en este caso tengo el delito de robo merece la pena de 10 años de cárcel, Juan robó, por lo tanto Juan merece 10 años de cárcel. Decíamos que esta es la primera premisa. Juan robó es la segunda premisa y esta es la conclusión. Juan merece 10 años de cárcel. A estos tres elementos, primera premisa, segunda premisa y conclusión, es a lo que en lógica se le va a llamar materia próxima. También ya vimos que cada una de estas premisas o proposiciones tienen términos. Por ejemplo, aquí ya te lo subrayo. El delito de robo, yo aquí estoy hablando del robo y pena de 10 años de cárcel. Son dos términos diferentes. Aunque este término se compone de diferentes palabras, hace referencia a una sola idea. Tengo entonces el término robo, pena de 10 años de cárcel. Juan robó, Juan, pena de 10 años de cárcel. Tengo aquí los diferentes términos. ¿Te acuerdas cuáles eran? Muy bien. Tenemos un término medio, que es el que me permite concluir. Mi término medio es robó. Este término es el que me permitió a mí llegar a la conclusión de que Juan merece 10 años de cárcel. ¿Cómo llegó el juez a determinar que Juan merece 10 años de cárcel? Porque robó. Entonces robó es el término medio. Juan es mi término menor y pena de 10 años de cárcel es mi término mayor. Juan, por ser un término de menor extensión, se le designa como término menor y el término mayor, pena de 10 años de cárcel. A estos elementos llamados términos, en lógica es a lo que se le conoce como materia remota. Las partes de un silogismo son la materia próxima y la materia remota. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Las figuras lógicas es otro tema diferente. ¿Qué es una figura lógica? Una figura lógica es la forma que toma un silogismo de acuerdo a la colocación del término medio. Hay muchas definiciones, pero traté de encontrar la que fuera más fácil de aprender. Una figura lógica entonces es la forma que toma un silogismo de acuerdo a la colocación del término medio. Aquí estoy agarrando el mismo ejemplo anterior para facilitarte tu proceso de aprendizaje. Vamos a pasar de este lado estos términos para que pueda ser todavía más visible. En la primera premisa tengo mi término medio y mi término mayor. En la segunda premisa tengo mi término menor y mi término medio. Y en la conclusión tengo a mi término menor y a mi término mayor. A esta forma es a lo que se le conoce como figura lógica y es la primera figura. Nos dice que la figura lógica es la forma que toma un silogismo de acuerdo a la colocación del término medio. Quiere decir que este término medio puede cambiar de lugar. También este puede cambiar de lugar. Por ejemplo, si yo paso este término medio de este lado, yo ya formo la segunda figura. Pero si paso el término medio
este lo estoy regresando como estaba en la primera y este lo paso de este lado, formo una tercera figura. Y finalmente, si paso el término medio en la primera premisa al final y el término medio en la segunda premisa al inicio, formo la cuarta figura. Solo existen 4 figuras lógicas. Las figuras se formaron de acuerdo a la colocación del término medio, la forma que tomó mi silogismo. Si te das cuenta, pasa algo curioso. Observa la primera figura y ahora observa la cuarta figura. Algunos autores sostienen que la cuarta figura es la primera figura solo que invertida. ¿Te diste cuenta? Lo mismo podríamos decir de la tercera figura y la segunda figura. La tercera figura es la invertida de la segunda figura. Qué curioso. Ahora vamos a ver las reglas de las figuras lógicas. Las figuras lógicas, que son 4, tienen diferentes reglas y estas reglas nos sirven para saber si el silogismo es correcto. Por eso estas reglas son sumamente importantes. Tengo mi silogismo: el delito de robo merece pena de 10 años de cárcel. Juan robó, Juan merece pena de 10 años de cárcel. Es el mismo silogismo que hemos trabajado hasta ahorita. La primera figura tiene 2 reglas y nos dice la mayor debe ser universal. Cuando dice la mayor se refiere a la premisa mayor y la premisa mayor es donde está el término mayor, ¿vale? Entonces la premisa mayor nos dice que debe de ser universal. En este ejemplo, en este silogismo, si yo digo el delito de robo merece pena de 10 años de cárcel, sí es una premisa universal. Entonces esta regla se respeta. Le podríamos poner una palomita. ¡Chichín! Pero hay otra regla y nos dice la menor, la premisa menor, y la premisa menor es donde está el término menor, debe de ser afirmativa. Esta es mi premisa menor en el ejemplo. Juan robó. ¿Es afirmativo decir Juan robó? Sí, entonces respeto la segunda regla. Palomita, chichín. Como este silogismo respetó las 2 reglas de su figura, entonces este silogismo es correcto. Para eso sirven las figuras lógicas. Nos indican si un silogismo es o no es correcto. Entonces cada una de las figuras tiene sus reglas. Las reglas de la primera figura aplican solo para la primera, no se pueden aplicar a otras. De igual manera no podemos aplicar reglas de otras figuras a la primera. La segunda figura también tiene sus reglas. Veámoslo como son suyas. Aunque aquí va a coincidir que sea la misma, vamos a decir que esta es regla de la segunda y no se la puede prestar a nadie. La segunda figura tiene 2 reglas: que la mayor sea universal, y la segunda regla nos dice que una debe de ser negativa. No nos dice cuál, solo nos dice que una debe de ser negativa. Entonces con que una sea negativa se respetaría la segunda regla de la segunda figura. La tercera figura tiene 2 reglas: que la menor sea afirmativa y que la conclusión sea particular. Y la cuarta figura tiene 3 reglas, pero a diferencia de las reglas de las otras figuras, en la cuarta figura estas reglas son condicionales. Solo si la mayor es afirmativa, la menor debe de ser universal. Segunda regla: solo si la menor es afirmativa, la conclusión debe ser particular. Y tercera regla: solo si la premisa es negativa, la mayor debe de ser universal. Y estas son las reglas de las figuras lógicas que nos permiten saber si un silogismo es correcto. Pasamos ahora a los modos de silogismo, que es un tema completamente nuevo. Modos de silogismo. Un modo o modelo, también es llamado como modelo, modo o modelo de silogismo, es la forma que toma un silogismo de acuerdo a la cantidad y cualidad. La forma que toma un silogismo de acuerdo a la cantidad y cualidad. No hay que confundir con figura. La figura era la forma del silogismo según el lugar en el que colocábamos el término medio. Pero aquí hablamos de la forma que toma el silogismo de acuerdo a la cantidad y cualidad de sus premisas o conclusión y conclusión. En mi ejemplo,
el delito de robo merece pena de 10 años de cárcel es una proposición afirmativa universal. Tipo A. Te dije que te aprendieras estas nomenclaturas porque iban a ser importantes, pues aquí aparece. Esta proposición es tipo A, universal afirmativa. Juan robó. Esta proposición o premisa es tipo I, particular afirmativa. Y la conclusión también es tipo I, particular afirmativa. De acuerdo a la cantidad y cualidad, se forman los modos de silogismo. Estos modos de silogismo son diferentes. Por ejemplo, en este silogismo tengo A, I, que si yo los acomodo de esta forma, A, I, puedo formar una palabra, la palabra Daríi. A esto llamado Daríi es a lo que se le conoce como modo de silogismo. Daríi es uno de los modos de la primera figura, porque este argumento es de la primera figura. Los nombres de los modos de silogismo ya existen y fueron creados para facilitar el entendimiento de la lógica. Aunque son nombres que no son coloquiales para nosotros, vamos a ver que estos son debidamente pensados para entender los siguientes temas. Entonces, la primera figura tiene 4 modos de silogismo. Tiene Bárbara, Daríi, Celarent y Ferio. Las vocales indican qué cantidad y cualidad tiene la premisa. El orden es de izquierda a derecha. Por ejemplo, en el caso de Bárbara, esta A es de la primera premisa, esta A de la segunda y esta A de la conclusión. En el caso de Daríi, lo podemos visualizar acá, la letra A es de la primera premisa, la siguiente vocal sería de la segunda premisa y la última vocal de la conclusión. Lo mismo va a pasar con Celarent y Ferio. No olvides, se lee de izquierda a derecha. La segunda figura tiene estos modelos: Cesare, Festino, Camestres y Barocco. Cada una de las vocales entonces te indican qué tipo de cantidad y cualidad debe de tener tu premisa en la segunda figura. Ojo, los modos del silogismo pertenecen a una figura ya determinada. Es decir, que Festino pertenece solo a la segunda figura, no puede ser de ningún otro. La tercera figura tiene los siguientes modos de silogismo: Darapti, Felaptón, Tisamis, Natisi, Bocardo y Ferison. Y la cuarta figura, Bamalipton, Camentes, Dimatis, Fesapo y Fresiso. Estos nombres entonces son los modos del silogismo y los nombres nos indican qué cantidad y cualidad debe de tener el silogismo. Por eso decimos que son formas. No es lo mismo un silogismo tipo Bárbara que un silogismo tipo Daríi, que uno Celarent, etc. Vamos a ver ahora la resolución de silogismos. En lógica nosotros vemos o entendemos por resolución de silogismos al análisis y determinación de la corrección o incorrección de un silogismo. Es decir, cuando nosotros hablamos de resolver un silogismo, es decir si el silogismo es correcto o incorrecto. Entonces es un proceso para determinar si es correcto el silogismo. Será correcto si la conclusión se sigue de las premisas. Te voy a dar algunas pistas de cuándo saber si un silogismo es correcto, ¿vale? Primero, es correcto si la conclusión se sigue de las premisas. Segundo, es correcto si el silogismo tiene alguna de las 4 figuras. Si no tiene una de esas figuras, pues la lógica sería que no es correcto. Será correcto si el silogismo respeta las reglas de la figura a la que pertenece.
será correcto si el silogismo pertenece a alguno de los modos o modelos de la figura lógica. Si yo tengo la figura 1 y mi silogismo no corresponde a los modos que ya me dieron los grandes autores de la lógica de la figura 1, pues el silogismo es incorrecto. Será correcto si se respetan los demás principios y reglas de la lógica. A lo largo de este curso vamos a ver tanto principios como más reglas de la lógica. Aquí te lo estoy generalizando. Pero según estos 5 tips podemos saber si un silogismo es correcto. Y a eso es a lo que se le llama resolución de silogismos. Pero hay que hacer un ejercicio para que entiendas cómo resolver un silogismo. Yo te doy un silogismo. Todo hombre se equivoca. Todo sabio es hombre. Por lo tanto, concluyendo, todo sabio se equivoca. Vamos a ver si este silogismo es correcto. A simple vista, la conclusión todo sabio se equivoca sí se desprende de las premisas. Yo estoy afirmando que todo sabio se equivoca y este conocimiento nuevo se ha desprendido de estas premisas, ¿vale? No hay que confundir aquí la corrección con verdad. Aquí hablamos de que algo sea correcto, no verdadero. Son cosas diferentes. Entonces el ejercicio de resolución de silogismos consiste en ver si el argumento es correcto, no si es verdadero, solo si es correcto. Ya tengo mi silogismo. Lo primero que podemos hacer es ver qué tipo de cantidad y cualidad tiene cada una de las premisas. Todo hombre se equivoca es una premisa universal afirmativa tipo A. Todo sabio es hombre es una proposición tipo A, universal afirmativa, y la conclusión todo sabio se equivoca también es tipo A, universal afirmativa. Esto ya lo puedes ir identificando y es parte de un ejercicio de resolución de silogismos. También puedes identificar la primera premisa. La primera premisa es donde está el término mayor, que ahorita vamos a analizar. Aquí te los estoy poniendo en orden, pero a lo largo de este curso vamos a ver en análisis de textos o de diálogos que no necesariamente están en orden, ya que el ser humano no está tan estructurado como lo estamos viendo aquí. Solamente es para entender el tema. Segunda premisa y conclusión. La conclusión es una de las más fáciles de identificar en un texto, en este caso en este silogismo que está escrito, porque por lo regular va acompañada de palabras que te dicen que es una conclusión. Cuando digo luego, luego es un sinónimo de conclusión. También podría haber dicho, en conclusión, todo sabio se equivoca, por lo tanto, todo sabio se equivoca, entonces todo sabio se equivoca. Hay diferentes palabras que te indican cuál es la conclusión. Ya identifiqué tanto la cantidad y la cualidad, pero también identifiqué su materia próxima. Esto ya lo hemos estado viendo hace unos minutos, ¿vale? Pero ahora también puedo identificar sus términos. El término hombre es el que me permitió a mí llegar a la conclusión de que todo sabio se equivoca. Tengo también el término sabio y el término equivocarse. Te los estoy poniendo de esta forma para que veas que este silogismo pertenece a la primera figura. Término hombre es el término medio. Sabio es mi término menor. Se equivoca es mi término mayor. Lo mismo los pasamos a la conclusión, tanto el término menor como el término mayor. No olvides que ¿cómo sabemos que un término es mayor o menor? Pues lo sabemos según su extensión, y para eso tienes que ver el tema de las ideas y su extensión. Este argumento o este silogismo pertenece a la primera figura, y la primera figura tiene 2 reglas. Hasta ahí va bien. Va bien porque sí pertenece a la primera figura, que era un requisito, y también decíamos que la conclusión se debe desprender de las premisas. Sí se desprende de las premisas, hay una relación lógica entre la conclusión y sus premisas. Pero ahora vamos a ver si se respetan las reglas. Nos dice la primera regla que la mayor debe de ser universal. La mayor se refiere a la premisa mayor, que es donde está el término mayor, que es esta. ¿Es universal la premisa mayor? Sí, es universal. Ya habíamos visto que es universal afirmativa. Y nos dice que la menor debe de ser afirmativa. No nos dice si tiene que ser universal o particular. Nos dice que la menor debe de ser afirmativa, solo eso. Entonces vemos que sí es afirmativa. Este silogismo respetó las 2 reglas que tiene la primera figura. Hasta ahí va todo bien.
Ahora las figuras tienen sus modos o modelos. La primera figura tiene el modelo Bárbara, Daríi, Celarén y Ferio. ¿Este silogismo pertenece a alguno de estos cuatro? Tendríamos que ver. Primera proposición o premisa tipo A, segunda tipo A y tercera tipo A. De estas cuatro palabras, ¿hay alguna que tenga las tres universales afirmativas? Bárbara. Bárbara tiene las tres A. A en la primera premisa, A en la segunda premisa y A en la conclusión. No olvides que se lee de izquierda a derecha. Como este silogismo es del modo Bárbara y pertenece a la primera figura y respetó sus reglas y la conclusión se desprendió de sus premisas y pudiste identificar sus premisas y su conclusión, este silogismo es correcto. A lo que acabamos de hacer se le llama resolución de silogismo. Simple, ¿no? Vamos ahora a ver otro ejemplo. El siguiente silogismo. Todo vegetal es viviente. Ningún hombre es vegetal. Por lo tanto, ningún hombre es viviente. Yo en este silogismo puedo analizar la conclusión. Ningún hombre es viviente. Se desprendió de sus premisas. Lo que me llevó a mí a concluir que ningún hombre es viviente fue el término vegetal. Pero si te das cuenta, entre vegetal y hombre no hay una relación. Ya desde aquí estamos viendo que la conclusión no se desprende adecuadamente de sus premisas. Ya desde ahí ya podemos incluso adelantarnos y decir, este argumento, este silogismo es incorrecto, pero tenemos que analizarlo más a fondo, ¿vale? Ahora, aunque sea incorrecto, también es falso. Ningún hombre es viviente es algo falso. Pero no olvides que en el ejercicio de resolución de silogismos no estamos viendo su verdad o falsedad, solamente estamos viendo si es correcto o incorrecto. Primera proposición o premisa tipo A, universal afirmativa, todo vegetal es viviente es una proposición universal afirmativa. Segunda premisa, universal negativa, ahí está la negación, ningún hombre es vegetal, es universal negativa. Y la conclusión, ningún hombre es viviente, universal negativa. Primera premisa, segunda premisa, conclusión. Término vegetal como mi término medio, que fue el que me permitió llegar a esta conclusión, término hombre como mi término menor y término viviente como mayor. No olvides que según la extensión, el término hombre tiene una extensión menor que la del término viviente. El modelo que sigue es el de la primera figura. Hasta aquí va bien. Pareciera que va bien, a excepción de que vimos que la conclusión está rara, como que la conclusión no se desprendió de las premisas, pero sí sigue a la primera figura. Si te das cuenta, te lo puse hasta en colores, término medio rosado o rosa, término menor morado y término mayor verde. Pareciera que sí sigue a la primera figura, pero vamos a ver a sus reglas. Nos dice que la mayor sea universal. Todo vegetal es viviente, es universal, sí, palomita, chichín. Pero luego nos dice, la menor debe de ser afirmativa. Mi premisa menor dice, ningún hombre es vegetal, no es afirmativa, es negativa, tipo E. La pongo en rojo porque entonces esta regla no la siguió. Ya aquí tienes la certeza o la garantía de que este silogismo es incorrecto porque no siguió las reglas de la figura. No olvides que para que sea correcto debe de, primero, la conclusión surgir de las premisas de forma adecuada, que se siga la figura, que se siga los modelos y que respete las reglas. Hablando de los modelos, vamos a ver si A, E podemos encontrarlos en estos. A en la primera premisa está Bárbara, Daríi. Quiere decir que nada más puede ser alguno de estos, pero luego nos pone E en la segunda premisa. Bárbara no tiene tipo E en la segunda. Y Daríi tampoco, por lo tanto no tiene un modelo o un modo de la figura. Por eso el argumento es incorrecto.
Espero que con estos dos ejemplos y ejercicios de resolución de silogismos, donde uno fue correcto y uno incorrecto, entiendas cuál es el proceso que tienes que hacer tú para entender si un silogismo es correcto o incorrecto. Ahora pasamos a un tema completamente diferente, la reducción de silogismos. Hasta ahorita creo que ya quedó claro que hay 4 figuras lógicas. De las 4 figuras lógicas, la más fácil de entender es la primera. Las otras son un poco más complejas. Por eso en lógica hay un proceso de reducción de silogismos. Este proceso te permite convertir a ti los silogismos de la segunda, tercera y cuarta figura en uno de la primera. Los vas a reducir para hacerlos todavía más simples. Si los vas a reducir al silogismo más simple, entonces los únicos que se pueden convertir a la primera figura pues son la segunda, la tercera y la cuarta. Se pueden reducir los silogismos cuyo nombre contenga alguna de las siguientes consonantes: S, P, M. Esto es sumamente importante, te explico. Según la consonante, nos decía en el nombre, no olvides que el nombre del silogismo se le llama modo o modelo, ¿vale? Si en el modo o modelo, ese modelo tiene la letra S, P o la letra M, sí lo podemos reducir. Todo este trabajo de entender los silogismos, el pensamiento y reducirlo ya lo hicieron los grandes autores para nosotros, simplemente estamos entendiendo esto que nos explicaron desde hace siglos, ¿vale? Ok. Nos dice, puedes reducir un silogismo de forma simple cuando tienes la consonante S. La reducción simple consiste en cambiar los términos del lugar en la proposición. No olvides que una proposición tiene 2 términos. Pues lo que tendrías que hacer es cambiar los términos del lugar. En una reducción tipo accidental que se simboliza con la letra P, lo que tenemos que hacer es cambiar los términos del lugar, pero también tenemos que cambiar la cantidad de la proposición. Y una reducción por mutación es el proceso en el que tenemos que poner la premisa mayor en el lugar de la premisa menor o la premisa menor en el lugar de la premisa mayor, ¿vale? Ahora, hasta aquí como teoría creo que ya voy entendiendo que según el modo, el nombre, si el nombre de la segunda, tercera o cuarta figura tiene una S, P o M, sí puedo hacer esta reducción. Pero la reducción, ¿a quién se la hago? Es decir, este cambio de términos o este cambio de cantidad o este cambio de premisas, ¿a qué premisa se la hago? Ah, pues aquí hay una regla que la consonante aplica para la vocal, que sería la proposición anterior a ella. Vamos a verlo de forma visual. Si la reducción de silogismos es querer convertir los modos o modelos o los silogismos de la segunda o tercera o cuarta en uno de la primera, lo que tenemos que ver es el nombre. En la segunda figura tenemos cesare y aquí está la S. Puedes reducir este silogismo a uno de estos para hacerlo más simple. Para eso, cesare, tienes que hacer una reducción tipo simple. S, simple. ¿Cuál es la premisa que tú vas a reducir? No olvides que las premisas son las vocales. La premisa que tú vas a reducir en el caso de cesare es la primera premisa. La consonante te indica qué cambio le tienes que hacer a la premisa anterior. Entonces aquí haces una reducción simple a la primera premisa. Festino sufre una reducción simple en la primera premisa y así puedes ver los demás. Hay silogismos con una reducción simple, S, hay otros que tienen una reducción P y hay otros que tienen reducción M. Hay otros que tienen diferentes, por ejemplo, disamis de la tercera figura tiene una reducción simple por mutación y por simple en la tercera, primera, segunda y tercera. Ahora, ¿cómo sé a qué modo de la figura 1 voy a convertirlo? Ah, pues ese es el secreto que te voy a decir el día de hoy. Por ejemplo, cesare. Este modo de la segunda figura lo puedes convertir en el celarent. Y lo sabes porque los que inventaron estos nombres fueron muy inteligentes.
Y ya nos dicen desde las vocales las premisas o proposiciones según la cantidad y cualidad. Con las consonantes S, P y M te dicen qué tipo de reducción debes de hacer. Y la primera letra, ojo, y este es el secreto, no todos lo saben, la primera letra de este modo o modelo te indica a qué modo de la primera figura lo debes de convertir. Si empieza la palabra con la letra C en este caso, solo lo puedes convertir por el modo celarent. Cuando tú hagas este cambio, se convierte en celarent. En el caso de festino se convierte en ferio. En el caso de camestre se convierte en celarent. Baroco no tiene una reducción, este no tiene reducción. Darapti, que tiene una reducción accidental, lo puedes convertir en uno darii porque empiezan con la letra D. Ese es el secreto, no lo olvides. Pero ahora vamos a ver un ejercicio. Ejercicio de reducción de silogismos. Tengo un silogismo: todo hombre es libre, algún hombre es justo, por lo tanto algún justo es hombre. Ya no voy a hacer todo el trabajo de la parte de la resolución del silogismo. Voy a pensar que ya identificas la primera premisa, segunda premisa y los términos y bla 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 bla. Pues aquí ya sabemos que este entonces sería de la tercera figura. Este silogismo pertenece al modelo o modo datici. Nos dice la reducción de silogismos que pueden ser de diferentes formas y va a depender del modelo. Datici lo puedes reducir a un modelo de la primera figura si tú haces una reducción simple a la segunda premisa. No olvides que es a la premisa anterior. Esta es mi segunda premisa porque esta es la primera, segunda y conclusión. Entonces, si datici tiene la letra S, quiere decir que tú vas a hacer una reducción a la segunda premisa. ¿Recuerdas en qué consistía la reducción tipo S? ¿No? Ok, no te preocupes. La reducción tipo S consiste en cambiar de lugar los términos de la premisa. ¿Cuál premisa dijimos? La segunda. Esta es la segunda premisa: algún hombre es justo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cambiar de lugar estos dos. Por lo tanto, el otro ni lo toco, está igual. Todo hombre es libre, se queda igual y la conclusión se queda igual. Lo que tengo que hacer es cambiar de lugar. Si aquí dice algún hombre es justo, lo cambio de lugar diciendo algún justo es hombre. De esta forma, este modelo llamado datici de la tercera figura ya se convirtió en darii de la primera figura. La reducción de silogismos, ¿ves que es un proceso simple? Ahora vamos a ver una reducción de silogismo tipo P. Aquí vimos la S, vamos a ver el tipo P. Todo pez es acuático, todo pez es vertebrado, por lo tanto algún vertebrado es acuático. Este es un silogismo de la tercera figura del modelo Darapti. Y aquí tiene la P. Aquí el mismo modelo te está diciendo, este silogismo de la tercera figura tú lo puedes convertir a uno de la primera figura. ¿A cuál? A darii. ¿Cómo sabes que a darii? Porque empiezan con la letra D. Fue el secreto que te dije hace unos minutos. Entonces, para convertirlo a un modelo de la primera figura, lo único que tienes que hacer es una reducción tipo P. La tipo P es accidental. En este caso, el nombre también te dice cuál de estas premisas va a sufrir la reducción o el cambio. La reducción tipo accidental la va a sufrir la premisa anterior a la consonante. En este caso es esta. Y habíamos dicho que se lee de izquierda a derecha. Primera premisa, segunda premisa y conclusión. La reducción accidental la sufre la segunda premisa. ¿Recuerdas en qué consiste la reducción accidental? No, no te preocupes, te digo, la reducción accidental consiste en cambiar de lugar los términos, pero también la cantidad. Aquí yo cambio primero los términos. Digo, vertebrado es pez porque decía pez es vertebrado, vertebrado es pez, pero si te das cuenta ya cambia la cantidad. Ya no es universal todo pez, ahora es particular algún pez. De esta forma, este modo Darapti de la tercera figura ya se convirtió en darii de la primera figura. No olvides que la reducción de silogismos es para convertirlos en un silogismo de la primera figura, que son los más fáciles en cierto sentido. Vamos a ver ahora el de mutación.
Algunas plantas son comestibles, todas las plantas son vivientes, por lo tanto algún viviente es comestible o algunos vivientes son comestibles. Este silogismo es de la tercera figura y este silogismo es del modo o modelo Dasamis. Aquí tiene la letra M, te está diciendo que vas a hacer una reducción tipo mutación para la segunda premisa. Lo vas a convertir en un modo o modelo de la primera figura en un modelo o modo Daríi, porque empieza con D. Entonces la reducción por mutación consistía en pasar la primera premisa al lugar de la segunda, pasar la segunda premisa al lugar de la primera, la conclusión queda igual. De esta forma ya estamos convirtiendo Dasamis en Daríi. Ahora, algo que no te dije, ¿qué va a pasar cuando un modelo de la segunda, tercera o cuarta figura tenga tanto S como P's? En este caso, Dasamis no solamente tiene la M, también tiene S. Quiere decir, para que este quede correcto, ya hicimos la mutación, pero también tendríamos que hacer las conversiones simples. Aquí estaría incorrecto. Me faltarían hacer conversiones simples. Entonces la conversión simple sería algunas plantas son comestibles, se convierte a decir algunos comestibles son plantas. Y en la segunda premisa decir todos los vivientes son plantas. Primero tengo que hacerla simple, ¿vale? Aquí se me estaba pasando y logré darme cuenta, y qué bueno para que no te confundieras, porque no me había percatado que tenían las letras S. Pero ¿qué pasa cuando un modo o modelo lo quiero reducir y tiene diferentes tipos de reducción? Por ejemplo, en este caso tiene reducción S, M y S. Hay una regla en lógica que dice que empieces primero a hacer la reducción simple, luego la accidental y finalmente la de mutación. Aquí ya no tengo el argumento porque te digo que me acabo de dar cuenta, pero te lo digo de forma verbal cómo quedaría. La figura 1 Daríi de este silogismo debería de haber quedado de la siguiente forma. Tuvo que haber quedado como todos los vivientes son plantas. Todos los vivientes son plantas aquí. Aquí te tuvo que haber quedado como algunos comestibles son vivientes. Y aquí te tuvo que haber quedado igual. ¿Vale? Ya tendrías que ver tú si respetas las reglas para ver si el argumento es válido. Aquí solamente estamos haciendo reducción. El que hagas reducción no te garantiza que sea válido. Tendrías que analizar sus reglas y demás elementos o ver en qué está fallando, porque si viola alguna de esas reglas, entonces hay que hacer algún cambio para que el argumento se convierta en un argumento correcto. Siguiente tema, principios lógicos. Entendemos por principio lógico aquello de lo cual procede una cosa. Esta definición nos la da Aristóteles. Principio lógico es aquello de lo cual procede una cosa. Los primeros principios lógicos los podemos entender como proposiciones verdaderas, absolutamente evidentes, universales y necesarias. No necesitan demostración. Es decir, que los principios lógicos deben de respetarse siempre. Si algún pensamiento no respeta el principio lógico, ese pensamiento sería incorrecto. Para eso nos van a servir también los principios lógicos. Y los primeros principios lógicos que se ven en el curso de lógica son principio de identidad. No olvides que son proposiciones evidentes. Por eso ahorita quizá vas a decir, pues es que es obvio. Sí, porque en eso consiste un principio lógico, en que sean proposiciones universales evidentes, que no necesitan demostración. El principio de identidad nos dice, el ser es el que es. O de otra forma también lo podemos decir, A es necesariamente A. El ser es el que es. Es el principio de identidad. El principio de identidad lo que nos está diciendo es que los seres son lo que cualquier ser o el ser en concreto o algún ser es por lo que es. La silla es silla. Lo que hace que la silla sea silla es que sirve para sentarse, que sea un mueble, lo que tú quieras, pero el principio de identidad hace referencia a un estado de alguna forma de que un ser es único.
A eso se refiere, un ser es único. A es necesariamente A. Luego tenemos el principio de no contradicción. Este nos dice, el ser es, el no ser no es. No se puede ser y no ser al mismo tiempo, ni bajo el mismo aspecto. Ojo con eso, no se puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿Por qué? Porque si se fuera al mismo tiempo, habría contradicción. Por eso se llama principio, de no contradicción. Este principio de no contradicción lo único que nos está diciendo es que el ser es y no puede ser cualquier cosa fuera de lo que él es. Sé que es obvio esto, pero no olvides que es parte de los principios lógicos, que son proposiciones universales evidentes. Último principio, principio del tercer excluso. El principio del tercer excluso nos dice que entre el ser y el no ser no hay un término medio. O eres o no eres. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿eres un ser humano? Tú no puedes decir, soy un androide. No, ¿eres ser humano o no eres? Porque incluso el androide tiene un principio de identidad. El androide es lo que es por ser androide. Entonces el principio del tercer excluso nos dice que entre el ser y el no ser no puede haber un término medio, y estos tres principios, el de identidad, no contradicción y del tercer excluso, son los primeros principios lógicos que se ven cuando alguien estudia lógica. Pero hay más, poco a poco vamos a ir viendo más. Estos son los tres primeros principios lógicos, los más evidentes, los que no necesitan demostración. Este video fue pensado para ti que estás tomando un curso de lógica. Espero que te sea útil, más si vas a presentar algún examen o evaluación, por ejemplo, de ingreso a la universidad. No olvides que estos términos o ejercicios prácticos muchas veces los preguntan en la universidad. Te pido que no olvides suscribirte y darle like a este video. Fue hecho y pensado solo para ti. Suscríbete. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.